Desde el Instituto Interamericano de Derechos Humanos nos hemos planteado varios desafíos que tiene la educación en derechos humanos. Con esto termino. En primer lugar, que tiene que tener una concepción holística. La educación en derechos humanos no representa solo como sostiene una disyuntiva entre lo intelectual y lo sensible, sino que tiene que ser holístico y que tiene que tener una combinación cuidadosa entre lo cotidiano, lo conceptual y lo que sean los principios y valores contenidos en los derechos humanos. Que esta educación tiene que tener una intencionalidad. O sea, la metodología de la educación en derechos humanos no debe ser casual, sino que no debe ser una cosa que se nos ocurra hablar de derechos humanos, sino que tiene que tener una intencionalidad dentro de la metodología de la educación. Tiene que tener una significatividad. La educación para la paz y los derechos humanos debe partir de una realidad cercana o lejana, pero siempre relevante para la persona en tanto en su desarrollo como capacidades y cotidianidad y con los elementos. No debe estar desconectada de la realidad, tiene que tener una significatividad. Debe ser problematizadora y crítica de la realidad a su vez también. Y con esto yo terminaría y dejaría aquí para lo general luego la discusión. Y esto más o menos como las orientaciones, tanto los marcos normativos sobre educación en derechos humanos, las modalidades en las cuales se ha planteado la educación en derechos humanos, algunas orientaciones sobre estrategia y algunos principios y orientaciones que debería consolidar por fin poder tener la educación de derechos humanos como ya no como una aspiración simplemente, sino como una realidad en el ámbito escolar. Con un sistema retrógrado como el que tiene nuestro país, ¿cómo podemos educar para esa democracia? Desde cuando se empezaron a plantear en América Latina en los 90 todas las reformas curriculares en términos de educación o la reforma educativa, que en muchos casos estuvo muy marcada por agendas de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el mismo Banco Interamericano de Desarrollo en el ámbito nuestro. Uno de los temas más sensibles de incorporar tanto la educación en derechos humanos en general como aspectos específicos, como el tema de la educación para la democracia o la democracia en el ámbito educativo, muchos países consideraban que eso era hablar de política. Ciertamente sí es hablar de política, pero es hablar de política para construcción de ciudadanía. Eso dificultó que en muchos países se pudieran hacer las reformas educativas en donde se incorporara la educación en derechos humanos, y por eso en muchas partes en lo que se logró alcanzar más, lo más cercano fue hablar de educación en valores, ¿no? Que hablar de de educación en derechos humanos o hablar de democracia tenía una significación política, que ciertamente sí la tiene, pero es una significación política en el sentido de construcción de ciudadanía. Entonces, sin lugar a dudas, nuestros sistemas educativos no están totalmente preparados. En algunos casos hay sistemas en los cuales se ha avanzado mucho, hay experiencias incluso interesantes, pero lo que ha marcado todo esto, incluso donde se incorporan herramientas como la lúdica, como lo que tú estás planteando, porque incluso cuando se habla de la significatividad de la educación en derechos humanos, se trata de precisamente utilizar herramientas no necesariamente las tradicionales, sino otro tipo de herramientas que permitan significar el conocimiento de la democracia, significar el conocimiento de la libertad de expresión, significar los valores y los contenidos que tiene la educación en derechos humanos. Y eso necesita, y por eso esfuerzos como lo que está haciendo Educapaz son importantes, necesita una movilización importante no solo de las maestras y maestros, sino de la sociedad civil para que incida precisamente en tratar de cambiar los modelos educativos que pareciera que como que los derechos humanos no tuviesen cabida. Incluso pasando de la escuela punitiva, todo el sistema disciplinario de las escuelas. Por eso es que cuando se habla de educación en derechos humanos se tiene que hablar de educación en y para los derechos humanos. No solamente es un contenido, sino tiene que ser una práctica también desde el ámbito escolar.